Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja gente en el figurón. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa. Ha pasado una semana más y aquí volvemos con este espacio que procura debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde los acompaño en la conducción junto a Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola Isabel, un saludo a todas y todos nuestros oyentes que siguen semana a semana Frente Radiosa. Les recordamos que este es un espacio en vivo a través del dial de Radio Pichincha, a través de la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también llegamos para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Así es. Hacemos también llegar un saludo a los coproductores de este programa, el Foro de los Comunes y Registro Aurora. Recuerden que pueden seguirnos y comentar en vivo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos llegar, como todas las semanas, también nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quien retransmite este espacio para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A la coordinación técnica desde los estudios centrales, Javi Bisuete, y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Bueno, esta tarde queremos dar arranque a un ciclo de programas que se enfoquen en la consulta popular, sus sentidos políticos que hay detrás de todo esto. Y bueno, en este primer programa de debate al respecto nos acompañan ya Alejandra Santillana. Ella es directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y también parte del colectivo Yas Unidos. Y también está con nosotros José Antonio Villarreal, doctor en Historia y profesor asociado de Flaxo Ecuador. Bienvenido, bienvenida. Con el vértigo que ha caracterizado la gestión de Noboa en estos 4 meses, este ha convocado a una consulta y referéndum el próximo 21 de abril, en poquito menos de un mes. Su trámite no estuvo exento de otro de los rasgos del actual gobierno, la improvisación. Y eso que sí corresponden a una consulta popular, y las restantes implican cambios en la Constitución y por tanto el referéndum constitucional. Reformas penales, me refiero al trabajo por horas y al arbitraje internacional. Todas estas han sido cobijadas con el mismo discurso de guerra con el que el gobierno ha justificado desde el incremento del IVA hasta la discrecionalidad para nombrar como terroristas incluso a quienes se movilizan en territorios en resistencia a la minería. Esta consigna del presidente en guerra le permitió, al menos por los primeros 2 meses, contar con el apoyo de la población y el silencio de la mayoría de actores políticos del país. Pero esta unanimidad empieza a mostrar las primeras fisuras con el descenso de 11 puntos en su aprobación a la gestión y sobre todo con eventos muy graves de violencia como el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, con lo que, por cierto, nos solidarizamos y extendemos nuestro reclamo por lo que ocurre. El plan parece no funcionar. Todos los análisis hasta ahora se han centrado en ver a la consulta popular como el hito que permitiría a Noboa ejercitar músculo político y ensayar fuerzas para una eventual reelección. Pero lo cierto es que se pone en juego mucho más que eso para el país y por eso es que queremos debatir al respecto aquí en Frente Radiosa. Y con esto damos inicio al debate, Yura. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Así es, Isa, con esta introducción y agradeciendo nuevamente a nuestro invitado, discutir, como bien lo decíamos en el inicio, sobre la consulta popular y todo lo que este hecho político habilita en esta convulsa coyuntura del país. En primer momento quisiéramos entonces definir el escenario político en el que se desarrolla esta consulta popular. Preguntamos entonces a nuestros invitados: ¿qué fuerzas y actores políticos caminan de la mano del presidente Noboa en este primer momento de su gobierno y en quiénes se ha sostenido para avanzar tanto en su agenda legislativa y su narrativa de ser un presidente en guerra? José, arrancamos contigo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo Yura, Isabel, un saludo también a Alejandra y a todos los radioescuchas que están participando en este importante programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gran tema, ¿no? Y además una pregunta un poco complicada porque
Digamos, la dinámica política que ha tratado de imponer el gobierno de Noboa es una dinámica que no está muy clara, no se sabe con qué actores mismo está jugando, cómo juega, no tenemos claridades en lo visible, tampoco tras bastidores, pero uno podría hacer una interpretación fundamental, creo yo, que es algo que se debe discutir ahora, es que si hay un actor político, aunque no sea políticamente, digamos, manifiesto, son las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que ahora nos vamos dando con mayor cuenta, digamos, nos vemos con mayor claridad que las Fuerzas Armadas están jugando un rol político porque le permiten al gobierno tener una acumulación de capital político y de legitimidad en su acción. Y son ellos, de cierta manera, los que han puesto el cuerpo para que este gobierno no se desbande. Porque en acción política, como los otros dos gobiernos anteriores que hemos tenido, es decir, el de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno, este gobierno creo que es débil, ya que no tiene una concreción en la acción, en la política pública que presente un proyecto de país. Sin embargo, ha encontrado unos aliados poderosos en los militares con los cuales, bueno, el estado de excepción y este estado de guerra interno relativamente funciona. Ya vamos a discutir más allá de eso. Entonces, me parece que eso es un primer elemento. Otros que no está visible, pero que, digamos, trabajan en alianza en la Asamblea. Y ahí, digamos, está de alguna manera esta relación que tiene con el Partido Social Cristiano en la formulación de mayorías y de aprobación de leyes, pero también digamos, con la Revolución Ciudadana, ¿no? Y que hemos visto en distintos escenarios cómo miembros de la Revolución Ciudadana han actuado en bloque para apoyar ciertas decisiones del gobierno y en otros, como los últimos acontecimientos donde no votan en bloque, pero varios miembros o varios asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana se adhieren a tesis y políticas del gobierno, ¿no? Entonces, vemos cómo este gobierno, ¿no? O sea, tras bastidores también están algunos grupos de poder que están interesados y otros que callan. Y esos deberíamos ser del gobierno y sobre todo ahí también haciendo una introducción, pero creo yo sobre todo con los gremios de trabajadores, porque acá hay una pregunta que es muy difícil para lo que se viene como sociedad y hasta ahora son muy reducidas las voces críticas frente a estas perspectivas, ¿no? Entonces, con esta primera lectura extendemos también esta interrogante de arranque que la vamos respondiendo con José, contigo Alejandra. Varias pistas nos ha arrojado esta intervención de José relativamente a caracterizar el escenario de actores, cuáles son las cercanías, tanto visibles como quizá más ocultas del presidente, pero sobre todo de ese bloque de poder que configura Noboa ahora desde el gobierno. ¿Qué lectura te merece? ¿Quién está caminando de la mano con en este escenario de oficialidad con Noboa? Y de alguna manera, ¿quiénes se sostienen o se han sostenido durante este tiempo para avanzar tanto en su agenda legislativa y su narrativa en este contexto de guerra, entre comillas? Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Shura, y a la gente de Frente por el espacio, y bueno, un saludo también a José. Yo quisiera hacer una entrada un poquito diferente, digamos, llegar a lo que plantea también José, pero creo que es importante, dado el carácter de dependencia que tiene nuestro país en el mercado global, es fundamental entender qué representa Noboa y por eso cómo traza sus alianzas y cómo digamos, vínculos con los diferentes actores políticos y económicos en el Ecuador, ¿no? Creo que es importante recordar, digamos, este momento actual que vive el mundo, que está marcado fundamentalmente por las diferentes guerras que vemos en varios, digamos, territorios, toda la guerra y la conflictividad entre Rusia y Ucrania, y las disputas que hay en relación al control de recursos naturales, ¿no es cierto?, como el litio o el hidrógeno. Creo que esto es fundamental decir porque ese es un poco el escenario en el que nos encontramos, siendo un país además que tiene una larga tradición de extraer materias primas, digamos, como parte de su lugar en el mundo. El segundo elemento que marca el contexto internacional tiene que ver con una crisis climática, ¿no? Como alguna gente lo ha llamado, un colapso ya climático a niveles brutales, donde los mares, por ejemplo, digamos, absorben el 90% de las actividades humanas y por lo tanto tenemos unos picos de calentamiento global brutales, ¿no es cierto? Y que muestran además el modelo terrible de desarrollo en donde el petróleo viene a ser la gasolina, digamos, del funcionamiento del modelo capitalista, ¿no?
Un tercer elemento que marca el escenario internacional es justamente el ciclo en el que nos encontramos en términos de modo de producción capitalista, es decir, estamos entrando a un ciclo, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, en donde América Latina está en un nuevo proceso, digamos, de despojo o entrando a un nuevo proceso de despojo, tanto por la vía del despojo del trabajo, ¿no? Lo que sabemos, salario, trabajo por horas, sobreexplotación, menos derechos laborales, etcétera, pero también estamos entrando a una nueva ola de despojo basada en la extracción de materias primas, ¿no? Esta crisis, digamos, que se muestra a nivel mundial de un modelo que ya no funciona y que sabemos perfectamente que es un modelo que trae demasiadas desigualdades e injusticias en el mundo. Básicamente la acumulación y la concentración que se ha dado en unas pocas manos de la renta y de las ganancias en el mundo ha implicado que se tengan que trazar nuevos territorios de inversión para el aumento de la tasa de ganancias de los capitalistas, digamos, de las empresas transnacionales a nivel mundial. Uno de esos territorios tiene que ver no solamente con América Latina, sino con el consenso de la guerra. El consenso de la guerra de Noboa es también el consenso de la guerra de muchos de los gobiernos a nivel mundial, ¿no? La vía para este nuevo proceso de despojo tiene que ver en América Latina con el aparecimiento o la instalación por la vía, digamos, democrática de gobiernos altamente antidemocráticos y que han desmantelado o comienzan a desmantelar lo público, como el caso de Argentina, pero también de gobiernos que utilizan la gramática de la guerra, ¿no es cierto?, para despejar territorios y avalar la militarización. Ese gobierno vendría a ser Noboa. Eso es lo que estamos viendo ahora en Palo Quemado, en Las Pampas, como un ensayo de lo que quiere hacer este gobierno, ¿no? Entonces, en síntesis, Noboa representa precisamente a ese gobierno muy acorde con el capitalismo tardío, con este neoliberalismo de guerra, ¿no?, que articula el capital legal e ilegal, sí, y que avala con esta consulta una nueva ola de saqueo. Yo creo que eso es lo fundamental. Por un lado, avala la legitimidad de la guerra y de que todos estemos, ¿no es cierto?, en el consenso de que lo fundamental en el Ecuador es resolver el tema de la guerra y del crimen organizado y del conflicto armado interno, pero por otro lado, en el fondo, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es avalando formas institucionalizadas de nuevo saqueo, tanto de la naturaleza como de la soberanía del Estado, como de básicamente la estructura laboral en el Ecuador, que ya es de por sí bastante precaria. En ese sentido, digamos, la amplitud con la que se mueve Noboa, sobre todo tiene que ver con, digamos, yo creo que los principales aliados son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no?, que están muy contentos con esta consulta popular y con estos, digamos, consensos en donde pueden volver o regresar a tener ese lugar en el Estado ecuatoriano de asesoría sobre seguridad, etcétera, que ya conocemos qué significa en el caso de los Estados Unidos, y que sabemos que además en su lucha contra las drogas han tenido un papel bastante lamentable, ¿no es cierto?, porque no han resuelto el problema más grave que tiene que ver con el consumo de estupefacientes en el mercado norteamericano, ¿no? Asumiendo además que los Estados Unidos están en un proceso también interno de crisis y en donde las elecciones marcan mucho de lo que va a definir su política internacional. En esa medida, digamos, yo creo que Noboa tiene como principal aliado a los Estados Unidos, a las empresas transnacionales, a las empresas en donde su grupo, el grupo Noboa, tiene puesto el ojo, por ejemplo, las empresas mineras, en donde el presidente tiene, ¿no es cierto?, y su familia tiene acciones, ¿sí? Y por otro lado está todo el campo, digamos, de alianzas que se fueron construyendo en relación a este consenso de la guerra, en donde, digamos, los aliados naturales que vendrían a ser como las derechas, como el Partido Social Cristiano y otros espacios que, digamos, están de acuerdo o que les sirven como lo que decía José, ¿no? Para avalar las leyes, llama la atención que la Revolución Ciudadana también esté, digamos, en un momento en donde pareciera que el debate sobre la superación de la larga noche neoliberal o las discusiones, digamos, más democráticas de hace varios años, ¿no es cierto?, ya no imprimen o no ordenan la forma de actuación dentro de la Asamblea, y lo que estamos viendo más que nada es un pacto de gobernabilidad, ¿no es cierto?, en donde entre otras cosas, lo que se juega en el escenario es el año 2025 y las posibilidades, digamos, de juegos y alianzas electorales, ¿no? Eso vemos, digamos, como en términos generales, el Grupo Noboa, las empresas
empresas, etcétera, a pesar de que las facciones de la burguesía, oligarquía ecuatorianas generalmente no llegan a tener grandes consensos en términos de proyecto, sí llegan a tener consensos en términos de renta, ¿no? Y de avalar mecanismos desde el Estado que permitan de alguna manera mejorar sus ganancias en un contexto como ese, en donde nadie gana, solo ellos. Gracias, Alejandra. Hemos hablado de alguna manera de los aliados de este pacto de gobernabilidad al que hacían referencia, pero quisiera también preguntarte, José, sobre el otro lado, si es posible identificar antagonistas al gobierno y aprovechando esta gran imagen que nos planteaba Alejandra, ¿cuáles serían las líneas de disputa, ¿no? En torno a este neoliberalismo o consenso de guerra? Y también aprovechando para preguntarte qué implicaciones ha tenido justamente en el caso ecuatoriano la declaratoria de un conflicto armado no internacional en cuanto elemento desmovilizador de estos posibles antagonistas del gobierno. Justo por ahí yo quería empezar porque, claro, ahora es como un contexto donde se hace difícil la emergencia de lo político, entendido como el conflicto fundamentalmente, la disputa, el antagonismo, ¿no? Y no porque no haya, digamos, actores sociales o actores sociales y políticos que puedan dar esa disputa, sino que el contexto es como un escenario donde material y simbólicamente las posibilidades de la emergencia, la lucha y la resistencia son reducidas, entre otros, porque prácticamente en un estado de guerra tú puedes aparecer como el enemigo en cualquier momento. ¿No? Y yo creo que eso, digamos, ha sido uno de los elementos que ha puesto en juego el gobierno a través del Estado, pero también que lo ha enunciado, ¿no? Política institucionalizada que privilegia la guerra, pero que no quiere nada de conflictos. Por lo tanto, no quiere nada de resistencia y nada de antagonismo. Y eso también en el marco de, digamos, la polarización política que tiene el país, pero también la polarización que ahora se ha creado o que trae a colación el juego del amigo y el enemigo, ¿no? Si tú criticas, eres del enemigo. Si estás a favor, con suerte eres del amigo. Pero entonces, en ese contexto yo le veo cada vez las posibilidades de tener acción colectiva o conflictividad muy fuerte, antagónica al gobierno, muy reducidas. ¿Quiénes son? O sea, veamos un poco el escenario social y político, es decir, creo que la CONAIE, o al menos una parte de la CONAIE, nunca ha dejado de ser un actor importante en el escenario público y político por sus capacidades organizativas, por su proceso histórico, por su línea política, etcétera. Pero más allá de eso sí me preocupa porque no veo, digamos, acciones fuertes, sustanciosas, que entren en disputa dentro del espacio público y que problematicen los temas que estamos viviendo y que estamos afrontando cotidianamente. Entre uno de ellos la consulta. Es decir, creo que en el escenario actual hay muy pocas voces críticas y muy pocos, digamos, sujetos o actores colectivos que estén en una clara posición contraria a varias de las propuestas que se muestran en esta consulta. Y sobre todo como temas, no tanto como preguntas, sino como temas. Por ejemplo, con el tema de la penalización o la visión punitiva que el gobierno está imprimiendo con varias de las preguntas para tratar los temas de seguridad. Alguien que haga oposición fuerte a eso está difícil. Hay voceros o hay, como se dice, esta gente que son líderes de opinión, que ahora muchos de ellos están por Twitter, digamos, o por otras redes sociales. Sí, tenemos, pero como acción colectiva, movilizadora, tratando de hacer un proyecto contrahegemónico, no lo veo. Y en el ámbito de los partidos políticos, de la política más institucionalizada, claro, uno tiene que criticar también a los actores que uno debería verlos como representantes de esa tendencia opuesta. Y en el caso concreto, ya yo lo decía, la Ale también, o sea, la Revolución Ciudadana. Es decir, ¿cuál es la voz crítica que la Revolución Ciudadana, como un partido que está, digamos, o se ubica en el espectro contrario de lo que sería el gobierno de Noboa, qué está diciendo? Sobre todo un antagonismo. En los actores sociales, ya lo he dicho, creo que la CONAIE siempre ha tenido, o una parte de la CONAIE siempre ha tenido una fuerza significativa y vale reconocerlo, pero también la gran pregunta es ¿por qué solamente dejarlos a ellos? Sí, somos más personas los que estamos opuestos y somos más colectivos y grupos los que podemos estar opuestos a esta visión seguritista, penalista, punitiva del gobierno, pero no lo estamos haciendo. Entonces el contexto también
pesa en ese sentido. De ahí estoy seguro que por fuera de ese marco hay otros actores que sí, en el ámbito de más ligados a la problemática ambiental de las minas, ahora están luchando, están peleando, están resistiendo desde sus territorios, con sus prácticas, con sus lógicas, pero también lo que vemos es que el sentido de la lucha se reduce a esa particularidad y no hay la posibilidad de armar una articulación mucho más grande para tener un sujeto, un colectivo, que exprese esa voz y que pueda presentarse como una alternativa política a lo que está pasando. En síntesis, si ustedes me preguntan, yo lo que creo es que ahora la coyuntura política en general, con todos los actores, salvo este bloque de poder que se está armando con el gobierno y que puede o no durar, carece de proyectos políticos, así que se enfrenten y que muestren visiones contrarias del mundo. Acá estamos los de la izquierda, quienes queremos emancipación, transformación del mundo social, y los de la derecha, que tienen el proyecto que Alejandra bien lo decía, ¿no? Que está ligado a estas nuevas lógicas de acumulación del capitalismo neoliberal, autoritario, digamos, y que hasta ahora son los que en rendimientos políticos, creo yo, han tenido mayor ventaja que el otro campo. El campo popular, el campo de las izquierdas, un ámbito así mucho más antagonista, mucho más fuerte. Lastimosamente yo lo veo desde una visión más crítica, creo que todavía estamos en ciernes, todavía no nos recuperamos, todavía no logramos tener una alternativa y eso, claro, en un contexto de guerra y un estado de excepción se dificulta aún más. Gracias, José. Alejandra, te transmito la misma pregunta, pero quisiera también ampliarlo un poco para avanzar con la discusión. Ya como lo planteaba ya antes, ¿qué implicaciones tiene para la política, para la configuración del campo nacional popular en resistencia la declaratoria de guerra por parte del gobierno? Y a la vez, para ampliar la pregunta, como te decía, ¿qué sentido político podemos encontrar justamente en la consulta popular en este marco de guerra? A ver, yo creo que es, digamos, fundamental pensar que si es que Noboa es la representación, digamos, de este neoliberalismo de guerra y por lo tanto de este nuevo intento de las élites de aplicar un modelo de ajuste estructural sobre el pueblo ecuatoriano, entendiendo que además el campo popular en el Ecuador, sobre todo el movimiento indígena, ha tenido la capacidad desde los años 90, digamos, de impugnar ese modelo neoliberal y de frenarlo o al menos volverlo más lento, digamos, en su aplicación. Es decir, recordemos que a lo largo de todas estas décadas es el campo popular ecuatoriano el que, además de, digamos, votar presidentes, frenó los tratados de libre comercio, el ALCA, y una serie de medidas neoliberales o la consulta que fue en el año 95 que se hizo de la Coordinadora de Movimientos Sociales, ¿no es cierto?, con la CONAIE también, y que frenó la privatización que pretendían las élites en ese momento. Es decir, el campo popular en el Ecuador en las últimas décadas ha tenido un papel fundamental y relevante en frenar los contornos del neoliberalismo y de las políticas neoliberales y ha tenido digamos, una actuación fundamental, sobre todo la CONAIE y el movimiento indígena, no solamente en mostrar o delimitar ese campo, frenarlo, digamos, de alguna manera, y evitar que el paquete del ajuste estructural sea aplicado de la misma manera que en los países vecinos, como Colombia, Perú, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Que tienen varios tratados de libre comercio firmados y que tienen procesos de privatización, digamos, en ciernes a lo largo de estas décadas. En esa medida, digamos, además de eso, en términos concretos, ¿no? Lo que ocurrió con el campo popular en el Ecuador en estas décadas es que logró, a través de la movilización de los paros y levantamientos, mostrar y construir un cierto sentido común antineoliberal, digamos, ¿no? No es propiamente un pueblo neoliberal absolutamente convencido del neoliberalismo como el que puede uno encontrar en Lima, por ejemplo, o en Santiago de Chile, o en las épocas de Bogotá con el uribismo. Es decir, hay quiebres, hay fisuras, hay elementos que todavía pueden ser disputables, ¿no? Y creo que eso es fundamental de recordar ese lugar del campo popular y del movimiento indígena del Ecuador, ¿no? Que además ha tenido la capacidad de mostrar que el proyecto de las élites sigue siendo un proyecto rentista bastante parasitario y sin capacidad de recoger los relatos y la representación de los sectores populares, ¿no? Pocos han sido los gobiernos que han llegado con capacidad de representar a los sectores populares y por eso llama la atención justamente lo que decía
decíamos, la actuación de la Revolución Ciudadana en este tiempo. Sin embargo, digamos, pensando en la figura de Noboa, asumiendo que Noboa es entonces la representación de este capitalismo tardío, de este neoliberalismo de guerra, ¿no? Y de esta nueva ola de despojo que se está instaurando en nuestro continente, pues una consulta planteada por él, ¿no? Por el gobierno de Noboa, que además busca legitimar esa ola de despojo, ese cambio con estas varias preguntas, lo que también permite es entender un cierto nivel de allanamiento de los poderes y de los sectores, digamos, como la Corte Constitucional, que permitió una consulta popular como esta, ¿no? Que es bastante preocupante porque lo que vemos es una deriva autoritaria y un giro antidemocrático. En esa medida, oponerse a la consulta popular es también oponerse al carácter de este gobierno, más allá de lo que dice cada una de las preguntas. Pero fundamentalmente, digamos, sobre todo para los sectores sociales organizados, creemos que la pregunta del contrato por horas y del arbitraje internacional son dos preguntas que nos angustian y nos preocupan profundamente porque, por un lado, es lo que yo les decía al inicio, lo que vemos ahí claramente es el despojo por la vía del trabajo y es el despojo por la vía de la soberanía, pero también de las empresas transnacionales que en el caso del Ecuador son fundamentalmente extractivas, ¿no? Lo que estamos haciendo es crear y avalar lo que se llamó en algún momento una arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no es cierto? En donde sean las empresas transnacionales las que definan gran parte de la relación, porque finalmente son mecanismos que permiten proteger a los inversionistas extranjeros por sobre los estados y sus pueblos, ¿no? Hay varias investigaciones acerca de lo que eso ha implicado para América Latina, solamente como para traerles un dato que me parece no menor de una investigación que sale desde las economistas feministas que han trabajado todo lo que tiene que ver con esta arquitectura y este andamiaje internacional financiero. En América Latina es la segunda región a nivel mundial en donde, digamos, se concentran este tipo de demandas de las empresas transnacionales contra los estados. Eso nos dice bastante de cómo están pensando el continente y la necesidad de seguir y mantener el despojo. El 69% de estos mecanismos impulsados por las empresas transnacionales en los arbitrajes internacionales arrojan, ¿no?, que casi el 70% de estos mecanismos han sido a favor de los inversionistas, ¿no? Y América Latina ha terminado pagando casi 32.000 millones de dólares en estos procesos de arbitraje internacional. Eso lo que nos muestra no solamente que es un nuevo proceso de despojo, sino que ya parece, digamos, nosotros les estamos pagando más de lo que ya pagamos con las deudas, ¿no? O sea, hay unos mecanismos de endeudamiento agresivos y también, digamos, de blindaje de las empresas transnacionales. Noboa es la representación justamente de eso, ¿no? Y es la representación de eso por la vía de la militarización, pero también por la necesidad de tener una consulta popular que permita avalar este tipo de modelo y que permita avalar un modelo neoliberal que seguramente hacia el año 2025, ojalá no ocurra, ¿no? Pero podría ser un modelo que se consolide con mayores niveles de ajuste estructural como el resto de países en la región. En esa medida, digamos, pensar todo lo que implica desde el campo popular esto, creo que es importante como diferenciar, ¿no? Como bien ha dicho José Antonio, hay por un lado los partidos políticos más tradicionales o que suman, digamos, ¿no? Desde los partidos políticos que en algún momento fueron anticorreístas, otros que fueron correístas, etcétera, etcétera, que se han juntado en la negación a la consulta popular. Hay más o menos un consenso, digamos, de que es una consulta popular que no es buena para el pueblo, y creo que hay otro polo en términos del campo popular y que tiene que ver con, digamos, la cercanía con la CONAIE y con lo que la CONAIE dejó después del levantamiento del 2022, ¿no? En el encuentro antiminero del día viernes en el que pudimos estar, lo que se encontraba era esa comprensión de la consulta como un mecanismo que permite avalar, ¿no es cierto?, o no a un
gobierno que lo que está haciendo es entrando con la minería en los territorios de vida y los territorios campesinos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este es un momento muy complicado para el conjunto de actores políticos y sociales en el Ecuador, porque la legitimidad o la aprobación está, a pesar de la baja enorme del 85% a lo que ahora dicen que Noboa tiene como aprobación hoy en esta encuesta que salió de esta empresa, que plantea que la aprobación está por el 57%, eso quiere decir que habría caído varios puntos Noboa, y también, digamos, lo que ha presentado Paulina Recalde en las últimas semanas en relación a la caída de la aprobación del gobierno de Noboa, ¿no? Que probablemente tiene que ver con el efecto inflacionario que vamos viendo antes de la ejecución del 15% del IVA, que ahí seguramente habrá mayores niveles, digamos, de desaprobación de la gestión de Noboa, pero que también, digamos, y ahí hay un terreno posible de disputa. Yo ahí, digamos, creo que el panorama es muy duro, doloroso y donde la vida está siendo amenazada por todas sus vías, pero en donde hay un campo de disputa, y el campo de disputa tiene que ver justamente con la clave de la redistribución y con la clave de lo que implica la minería, ¿no? Pensando sobre todo en que tal vez esos conflictos territoriales logren tener una raigambre y un eco a nivel nacional, y eso solo es posible con la actuación y la pedagogía que puedan hacer las organizaciones como la CONAIE para traducir un conflicto local como un elemento nacional que marca la política en el país. Habrá que ver qué pasa, digamos, porque tenemos una consulta en ciernes en un mes y algo, bueno, el 21 de abril, pero de todas maneras, creo que es importante pensar en que no todo está ganado para el gobierno de Noboa, y habrá que ver si es que es posible que el campo popular pueda capitalizar ese descontento y el conflicto. Yo coincido con José, no hay por ahora signos de elementos desde el campo popular que permitan construir programáticamente un proyecto distinto, pero eso es algo que se puede ir pensando también, digamos, por ahora yo no veo eso, veo como semillas de algo que podría ser una potencialidad, digamos, pero por ahora no tenemos esos elementos de articulación, porque un programa no se construye entre 5 intelectuales, un programa se construye con el pueblo y con las organizaciones, ¿no? Y eso creo que es central en este momento. Con eso volvemos quizá hacia el cierre del programa. José, varias de las pistas que se han puesto sobre la mesa, es decir, pretendíamos en este segundo momento condensar cuáles son los sentidos políticos, las intencionalidades, la agenda finalmente que está atrás de la consulta. Digamos, el gran paraguas que se utiliza es Noboa busca afirmar su legitimidad, busca acumular políticamente. Sin embargo, esta finura de poder combinar tanto una lectura, hay preguntas o sentido en relación al régimen de acumulación que representa con su proyecto político. Creo que con estas dos intervenciones hemos podido trazar un poco, yéndonos de manera más específica quizá a los contenidos de la consulta popular, que tú ya lo esbozabas de alguna manera. Tiene por un lado todo este sentido punitivista, ¿no es cierto?, de habilitar más herramientas para terminar de configurar institucionalmente este estado de guerra, que varias de las fuerzas políticas, inclusive en el propio legislativo, han dicho se pueden procesar vía legislativa, y otras que, como se ha puesto el acento, uno, en el tema de reforma laboral, en el sentido del trabajo por horas, y dos, el tema de arbitraje. La CONAIE, por un lado, ha hecho ya un llamado abierto a digamos, a una negación absoluta del contenido de la consulta. La Revolución Ciudadana no ha tenido una posición clara sobre el tema. Se ha esbozado, al menos tanto en la reforma del trabajo por horas como en el arbitraje internacional, sí. ¿Qué se puede, digamos, esperar? ¿Puede llegarse a quebrar ese acuerdo legislativo en el que la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano están apoyando al gobierno de Noboa? Es decir, ¿puede ser un parteaguas? ¿Puede esperarse un resultado inédito como fue la consulta de hace menos de un año, en la que quizás se resquebrajó esa legitimidad que tenía Lazo en su momento? ¿Cómo vislumbrar esto que se viene a menos de un mes? Yo lo veo, digamos, como
pocas esperanzas realmente. O sea, creo que el momento actual en la consulta planteada por Noboa es totalmente distinto al momento en el que se vivió la consulta por Lasso. Cuando Lasso saca la consulta, digamos, sabemos que es un hombre y un gobierno ya bastante deslegitimado, ¿no? Bastante desgastado, con muchos problemas. En el caso de Noboa, como hemos conversado así rápidamente acá, no es. Ahora tiene una legitimidad que está bastante amplia, cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas como un actor político que le permite acumular capital político, cuenta con el respaldo de lo que Alejandra decía bien, los organismos internacionales, la embajada norteamericana, es decir, todos aquellos grupos que representan o representaban el status quo se han unificado alrededor de su gobierno, no creo que alrededor de su figura, sino alrededor de su gobierno y algunas tesis que representan justamente este cambio del modelo de acumulación capitalista y el cambio de visión de sociedad hacia dónde vamos. Eso le da mucha fuerza. Le da mucha fuerza y claro, también como hemos dicho por el otro lado, en el ámbito de los antagonismos y el campo popular hay mucha fragmentación, mucha dispersión. Yo también diría con bastante dolor, mucha desorientación de los actores políticos y de algunos actores sociales también. Entonces, me parece que en ese campo la posibilidad de enfrentar esta consulta popular con una visión más crítica es reducida, aunque no es imposible. Y además la política es indeterminación pura. Entonces siempre va a haber la posibilidad de que el equilibrio de poder cambie, de que aparezca algún, digamos, momento o en la coyuntura de ruptura y de posibilidad de irrumpir. Pero ahora no lo veo, al menos no hasta el escenario de la consulta. Ahora, ¿qué te deja un poco de perspectiva? Es que a pesar de que tendríamos que conversar más, pero este bloque de poder ha jugado a reducir la discusión a los temas de seguridad. Este país es mucho más complejo y tiene muchos más problemas que el ámbito de seguridad. Temas como la salud, la educación, la desnutrición infantil, la violencia de género, el tema de la economía. Hay tantos temas que no tienen solución, no solo en este gobierno, sino desde hace 10 años atrás, más o menos desde el 2017, digamos, hacia acá, que se han venido deteriorando tanto, lo cual hace que la gente que no es ingenua, que no es tonta, que entiende bien cómo se articula la política, sabe que la seguridad no es el único eje, es importante, es un problema que nos agobia, pero no es lo único, porque hay miles de cosas que están irresueltas y yo creo que eso va a ser a la larga lo que desgaste al gobierno, pero al menos hasta ahora no lo es. Va a ir a la consulta, yo creería que el gobierno va a tener unos buenos resultados, esperaría que no en todas las preguntas. Está el tema de la precarización laboral, creo que es un tema también importante, como Alejandra lo ha mencionado, el tema de la explotación, los recursos naturales a través de estos tribunales internacionales, debería ser una pregunta que nos convoca, pero la otra, que creo que es fundamental, también tiene que ver con el tema de la precarización laboral o la llamada flexibilización laboral que está. Ese sí es un tema que nos afecta a todos, aquí y ahora y a las futuras generaciones, que a pesar de que se quiere discutir como, esta es la súper oportunidad para que todos puedan ingresar en el mercado laboral, uno podría decir, sí puede ser, pero vamos a ingresar todos de una manera cada vez más precaria. Y eso va a tener efectos en la vida de las familias, en los jóvenes, en las mujeres, en los campesinos, en las futuras generaciones, pero también en la economía como un todo. Si ya veníamos con una economía precarizada y con problemas, creo que esta pregunta aún, digamos, nos trae más problemas en lo económico y también en lo político. Porque con esto cierro para darle paso, porque uno puede discutir más cosas sobre esto, pero me parece que entrar en una lógica de flexibilización, que es precarización, cada vez más abona a una corrosión del carácter público, y es decir, la posibilidad de construir una vida en común y que las personas, en lugar de matarse trabajando, tengan espacios de participación y de construcción de una sociedad, de debate público, de organización. Con esta pregunta, creo que nos estamos jugando una parte del futuro de la sociedad también. ¿Representaría una victoria absoluta de Noboa en la consulta respecto a sus tesis, ¿no es cierto? Tanto en términos de seguridad, tanto en términos, como decíamos, de precarización de condiciones laborales, y ver que estas alternativas y esperanzas de luz para la recomposición del tejido popular progresista y de izquierda puedan verse también afectadas.
toda vez que además la CONAIE está tratando de armonizar también su relación con el brazo político que es Pachacuti, que tiene expectativas en el 2025, que tienen espacios de poder local también. Entonces, ¿cómo puede pensarse esta coyuntura? ¿Está más expuesto el movimiento indígena que otras fuerzas que parecen sortear o mimetizarse en el juego también institucional? Bueno, es que además de esa larga memoria de un campo popular con todos sus errores, discrepancias, problemas, desencuentros a la interna, pero con esa enorme capacidad de haber impugnado las decisiones neoliberales en su momento y con los paros del 2019 y el 2022, se suma también, yo diría, como parte de ese, no sé si llamarlo ciclo, pero esa como memoria, digámoslo así, o guayas o como esmeraldas que han sido despojados históricamente y que además han vivido la militarización y el nivel y el incremento y la intensificación de la violencia del crimen organizado en contubernio con el Estado, fueron los territorios que se pronunciaron a favor de la vida, ¿no? Eso nos muestra a nosotros que hay un tejido de algo que podríamos llamar ecologismo popular y que lo vemos en los momentos en donde la CONAIE convoca a espacios amplios como los que tienen que ver con la resistencia minera, ¿no? Quienes están ahí no son los sectores medios, aniñados, no es la gente que recicla botellas de plástico, es el campesino o campesina que sabe lo que implica defender la vida y que tiene clarito, se llame o no ecologista, pero que tiene claro cómo tiene que defender su economía local y sus fuentes de agua, o la economía, digamos, basada en la panela, como es el caso de Palo Quemado y de Las Pampas, porque son opciones, digamos, precarias y explotadas, es cierto, porque no hay ningún apoyo al campesinado en el Ecuador, y sin embargo son opciones que permiten que haya mayor redistribución del empleo y de la ganancia, digamos, en los territorios, cosa que un modelo como el minero es imposible, digamos, es imposible de que nos ofrezca eso a pesar de que sus falsas promesas siempre se llenan de cifras sobre empleo y cómo van a dejar todo igualito que antes, ¿no? El agua va a estar igualito o mejor que antes, más pura y va a haber más empleo. Eso es una mentira que contradice toda la estadística y toda la implementación de proyectos mineros en América Latina, ¿no es cierto? Y de la larga trayectoria que hay de minería en países como Perú, digamos, que nos muestran claramente cómo las mineras transnacionales no tienen ningún interés de cuidar la vida, sino que su único interés es aumentar los procesos de acumulación y de ganancia, ¿no? En esa medida, digamos, yo creo que es fundamental, digamos, pensar en que un régimen como el de Noboa, lo que está haciendo con una consulta popular como esta, ¿no es cierto?, es, digamos, utilizar a su antojo la voluntad popular. Si es que fuera realmente un gobierno democrático que está sentado sobre el respeto de la voluntad popular y los mínimos, digamos, de la propia democracia burguesa y el Estado de Derecho, ya hubiera cumplido el dictamen de la Corte Constitucional y la voluntad popular del pueblo ecuatoriano del 20 de agosto. Es decir, siguen pasando los meses y el gobierno, ¿no?, pareciera que está más contento con seguir aplicando una moratoria de facto que cumplir con las leyes y la voluntad popular. Recordémosle a Noboa que el pueblo ecuatoriano sigue siendo el principal soberano de este país y no así las élites y los intereses del gobierno de Noboa, ¿no? En esa medida, digamos, es brutal este proceso nuevo de despojo y esta consulta popular. Yo también creo que va a ser complicado pensar un escenario en donde en la consulta popular pierda el gobierno de Noboa precisamente porque en su laboratorio, ¿no?, lo que han hecho es crear ese consenso en relación al tema de la guerra y de la militarización y de la urgencia de que todo el Estado se vea organizado en torno a sacar recursos y que pueda hacer las modificaciones y las reformas para mayor represión, para mayor mano dura, y que es una consulta que se va a dar en un momento muy complejo, en donde si bien hay una baja en la aprobación del presidente, al mismo tiempo, en un mes no sabemos si es que eso permita, digamos, tener un escenario de disputa mayor y de ganancia y de triunfo del no en la consulta popular. Gracias. Yo soy de las que cree, solamente para terminar, yo soy de las que cree que si es que no hay pelea, pues ¿de qué estamos hablando? Así que va a tocar seguir haciendo campaña por el no en la consulta popular y pensar más allá de la consulta en procesos realmente democráticos desde el pueblo que pongan en el centro la vida. Gracias, Alejandra. Nos acercamos ya al final del programa. Quisiera cerrar contigo, José, y preguntarte
pedirte más bien tu lectura global en función de todo lo que hemos conversado. ¿Qué implica decirle que sí o que no a la consulta, retomando cuestiones sobre el modelo de gobierno, la forma de Estado a la que estamos la que estamos viviendo hoy en día, la correlación de fuerzas, en fin, ¿qué implica decir que sí o que no a la consulta? Buena pregunta, o sea, ¿qué implica decirle sí a la consulta? Me parece que es legitimar un proyecto de las élites y de los grupos de poder de Ecuador que están conectados al capital internacional, al transnacional, pero que también tienen, no podemos decir un modelo, pero al menos tienen la posibilidad de construir y de legitimar una visión política de las élites que tiene estos dos ejes fundamentales, al menos leyendo la consulta. Uno, una visión punitiva, autoritaria sobre la sociedad, ¿no? Una visión que privilegia una militarización y un enfoque de seguridad súper radical que atenta a los derechos humanos, que atenta contra la vida, ¿no? Lo que hemos discutido. Y otra, me parece que decirle sí a la consulta implica legitimar una sociedad que ama las desigualdades, ¿no? Una sociedad que a la final reproduce una estructura de clases donde esas desigualdades, ¿no? Cada vez son más abismales, pero la sociedad les dice que sí y no le importa, ¿no? Entonces, eso me parece que trae, como les decía, unas consecuencias a futuro, o sea, no solamente en el presente inmediato, que ya son bastante graves, pero para el futuro, porque lo que vamos a ver de aquí en unos 20 años, cuando analicemos lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años, desde el 2017 para acá, y lo que está pasando con la consulta, etcétera, y con estas discusiones que estamos teniendo, es que vamos a perder generaciones enteras de gente que ya se está yendo, gente que crece con desnutrición infantil, con deficiencias que se vienen a partir de este tipo de desnutrición, gente que crece en ambientes de violencia, y no solamente violencia ligados al narcotráfico, a las muertes, al sicariato, que ya es bastante fuerte, sino que gente que crece con violencia de sus hogares, con violencia entre familiares, entre amigos, que ve morir al otro en el día a día. Entonces, me parece, y no quiero sonar, digamos, no quiero que se lea como una actitud pesimista, sino tiene que leerse como una actitud crítica frente a lo que estamos pasando. Me parece que decirle sí a la consulta es darle la puerta para que esta sociedad autoritaria, esta sociedad punitiva y esta sociedad que ama las desigualdades se vaya institucionalizando. No solamente en el Estado, digamos, en las prácticas de gobierno, sino también en la cotidianidad de la vida. Y ahí decirle no implicaría situarnos desde otro ámbito, desde el campo popular, desde las izquierdas, desde, digamos, posiciones contrarias a este modelo, para pensarnos, ubicarnos bien y buscar sentidos de orientación que en verdad nos permita disputar no solo la consulta, que será bastante difícil, pero lo que se viene a continuación. Y creo que ahí se abre también la posibilidad para que las izquierdas se repiensen, se reactualicen, no solamente en el ámbito institucional, en la política como tal, sino en lo político. Eso que ahora en un contexto de guerra está, digamos, venido a menos o con pocas posibilidades de articularse. Creo que hay que pensar las formas de darle conflicto. Coincido con Alejandra que la vida es sustancial, la vida en el sentido más amplio del término, la vida como potencia, hay que recuperarla, y también en esa vida pensar las condiciones materiales de existencia que son fundamentales para que esa vida fluya y se convierta en un elemento de acción política, de transformación. Y creo que ahí está el reto al mismo tiempo, aunque, como lo vemos, es difícil, ¿no? Antes de que nos cuelen en la radio, no quisiera dejar sin 30 segundos, dale, para que puedas también hacer un cierre respecto a esto que preguntábamos a José. La posición ante la consulta con esto que hemos discutido, ¿cuál termina siendo desde tu posición? Bueno, yo coincido con lo que dice José. A mí me parece que lo que nos toca, lo cual es difícil, es tener un ojo en la coyuntura, un pie en la coyuntura y al mismo tiempo un pie en esos debates que hace rato abandonamos, que son los debates programáticos, los debates del proyecto de país que queremos, ¿no? Siento que el campo popular a ratos tiene que vivir respondiendo a la ofensiva permanente de lo que hace el capital, el gobierno, las élites, las empresas transnacionales, y a veces nos queda muy poco espacio y respiro para pensar e imaginar realmente cuál es el proyecto de país que queremos. Yo creo que la tarea es doble
y por lo tanto la tarea no es solamente pensar en la disputa de la política en el sentido más clásico en términos electorales o pensando sola y únicamente en el Estado, sino que lo que nos toca es la reconstrucción de lo político y tal vez la politización de los cuidados y de los territorios y los tejidos de vida, que son los únicos que en este momento están dando algún tipo de respuestas frente a la ofensiva neoliberal y a la violencia que estamos viviendo, ¿no? No es solamente la CONAIE, son los territorios de Guayaquil, son los territorios de Esmeraldas, de Manabí, que están resistiendo y que están intentando preservar la vida a pesar de la violencia, ¿no? Es tal vez por ahí que tenemos que poner el ojo y no tanto en las formas clásicas de la política que poco están dejando ver para una opción de esperanza en el Ecuador. Y con ese llamado cerramos este programa, habiéndonos robado unos segunditos. Agradecemos también a los controles de la radio e invitamos hacia un nuevo programa la próxima semana de Frente Radiosa, porque como decimos semana a semana, invitamos a agitar la política porque el conflicto no es karma, sino democracia. Agradecemos a Alejandra y a José por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Gracias.